Buenos días, mi nombre es José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta y a continuación os vengo a hablar de la ponencia que hemos presentado al Congreso Nodos del Conocimiento, cuyo objetivo es poner encima del tablero la financiación singular para Cataluña en el marco del régimen común de financiación y realizar una simulación contrafactual para ver cuál sería el impacto de un eventual modelo de financiación singular en nuestra región, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Para ello, en primer lugar, os queremos hablar de cómo funciona el modelo de 2009, que es el modelo vigente en la actualidad y que lleva más de 10 años caducado. Bien, pues este modelo, como todos los anteriores, para facilitar el consenso en su aprobación, parte de la estimación de unas necesidades globales de financiación, es decir, de cuánta financiación necesitan las comunidades autónomas. Y para ello, tiene en cuenta los recursos que el modelo anterior, que era del año 2002, proporcionaba en el año 2007 y una serie de recursos adicionales que aportaba el Estado en los años 2009 y 2010. Esta aportación de recursos, que ascendió a 11.000 millones de euros, suele ser bastante habitual para facilitar el consenso y la aprobación del sistema. A partir de ahí, las comunidades autónomas, ¿cómo se financian? A través de 3 fondos. Las comunidades autónomas poseen capacidad tributaria, ahora veremos qué tributos tienen cedidos total o parcialmente. Esa capacidad tributaria medida en términos normativos, es decir, suponiendo que las comunidades autónomas ejercen un esfuerzo fiscal similar para de esta manera evitar competencias fiscales a la baja, evitar que comunidades por subir o bajar impuestos se vean beneficiadas o perjudicadas teniendo que aportar una mayor o menor recaudación tributaria a las arcas del modelo. Estas comunidades entregan el 75% de esta capacidad tributaria normativa a un primer fondo, que es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. ¿Qué hacemos con este fondo? Este fondo, lo que hacemos es, el Estado a su vez realiza una aportación, es decir, es un fondo vertical y horizontal, y se reparte conforme al criterio de la población ajustada. Esto no se reparte per cápita, sino se reparte per cápita ajustada. Se tiene en cuenta la población, pero también se tienen en cuenta una serie de variables que miden pues, el impacto de los gastos, fundamentalmente en sanidad, educación y servicios sociales, que son las principales partidas presupuestarias que tienen que enfrentar las comunidades autónomas. A partir de ahí, el modelo tiene otros 3 fondos. Primero tiene un fondo de suficiencia global. Este fondo se conoce como el que preserva el statu quo, es decir, lo que hace es igualar esta necesidad global de financiación que medimos al principio junto con lo que las comunidades autónomas han recibido por parte del Fondo de Garantía y de su capacidad tributaria. De esta manera, si son mayores sus necesidades globales de financiación, reciben cuantía del fondo. Es decir, este fondo lo que pretende es que todo se quede igual y distorsiona bastante el reparto que se efectúa respecto al Fondo de Garantía. Finalmente, tenemos 2 fondos, que son los fondos de convergencia autonómica, que se crearon en el año 2009 y que favorecieron el consenso político, ¿no? Este tipo de fondos, pues las cuantías que reparten son menores, pero sí que maquillan un poco los resultados del modelo. ¿Qué tributos tienen cedidas las comunidades autónomas actualmente? Tienen fundamentalmente parcialmente cedidos IRPF, IVA e impuestos especiales. IRPF e IVA al 50% y impuestos especiales al 58%. En esos tributos solo tienen competencias normativas sobre el impuesto sobre la renta y son las 3 principales fuentes recaudatorias de las comunidades autónomas de régimen común, ¿no? En este caso, en el IVA sí que se ha defendido y defendemos que las comunidades autónomas puedan tener competencias normativas que actualmente no tienen para subir tipos y evitar así rescates del Estado, si bien aquí la normativa europea tiene bastantes reticencias a que en un mismo Estado haya tipos diferenciados del IVA. Por eso, sí, desde la literatura sí que hemos defendido un IVA colegiado, que bueno, es una buena propuesta para una futura reforma del sistema de financiación. Luego las comunidades autónomas tienen una serie de tributos totalmente cedidos, entre los que fundamentalmente se conocen el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el del patrimonio, los tributos sobre el juego, los impuestos sobre venta minorista de determinados hidrocarburos, el impuesto sobre la electricidad, etc. Esos tributos son de menor potencial recaudatorio, pero sí son importantes y han sido habitualmente utilizados por las comunidades autónomas en los que tienen competencias normativas para ejercer su política fiscal, ¿no? De una manera activa. El impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos existió hasta el año 2013 y actualmente se integra como una especie de tramo autonómico en el impuesto especial sobre hidrocarburos, aunque sin competencias normativas. ¿Qué resultados ofrece el sistema en el año 2022, uno de los años más recientes? Bueno, vemos como en este caso Cataluña es la tercera comunidad en capacidad tributaria, ¿no? 20 puntos porcentuales por encima de la media por habitante ajustado. ¿Qué ocurre cuando el sistema entra en juego
y entran en juego los fondos niveladores del mismo, pues que Cataluña se queda ligeramente por debajo de la media, ¿no? Prácticamente está en la media 100, pero baja hasta 7 posiciones, ¿no? Esto es fruto del complejo sistema de financiación autonómica que tenemos para las comunidades autónomas de régimen común, ¿no? Bueno, Cataluña se queda en torno a la media, pero pierde muchas posiciones. En el caso de Castilla-La Mancha, partimos de una capacidad tributaria por habitante ajustado de las menores del sistema, y la introducción de fondos más allá del fondo de servicios públicos fundamentales nos perjudica gravemente, quedándonos prácticamente igual de como empezamos y por debajo de la media. ¿Qué nos dicen los resultados del sistema? Pues nos dice que la capacidad fiscal, que es la línea azul, es bastante heterogénea entre las comunidades autónomas del régimen común, ¿no? Hay comunidades como Castilla-La Mancha que están en 78 y comunidades como la de Madrid que están en 147 en términos de habitante ajustado. La transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales sí es cierto que nos reduce la dispersión en torno a 64 puntos porcentuales, pero posteriormente la introducción del Fondo de Suficiencia Global y los fondos de convergencia nos aumentan la disparidad, además de alterar el orden entre las regiones, es decir, no se respeta el criterio de ordinalidad según el cual las comunidades autónomas que tengan el ranking por capacidad tributaria tiene que ser igual al ranking que derive de la aplicación de los fondos del sistema de nivelación. Por ello, hay bastante dispersión entre las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, entre cuál la financiación total nos lleva una dispersión de hasta 31 puntos porcentuales entre la comunidad peor financiada, como puede ser Valencia o Murcia, y la mejor financiada, que es Cantabria. En el marco de toda esta financiación autonómica, que lleva bastantes años caducada y que debería haber sido reformada, el año pasado, en julio, a consecuencia del pacto de investidura entre Esquerra y los partidos socialistas de Cataluña, se esbozó un pequeño documento en el que nos hablaba de una financiación singular para Cataluña, ¿no? Partiendo de que Cataluña tiene una infrafinanciación sostenida en el tiempo. Partiendo de esa infrafinanciación, que hemos visto con los datos que no es así, porque Cataluña está prácticamente en torno a la media 100, consideran que el modelo les está haciendo especialmente daño para financiar los servicios públicos en Cataluña, ¿no? Entonces, en base a ello, plantean un modelo de financiación singular, bilateral, según el cual Cataluña gestione, recaude y liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, ya no solo las partes que tiene ahora mismo, sino el 100% de todos, incluidos de sociedades que ahora mismo no tienen cedido ninguna comunidad, es un impuesto 100% del Estado. En ese caso, Cataluña seguiría aportando a la finanzas del Estado como una especie de porcentaje de participación por los servicios que el Estado siga prestando en Cataluña. Y también, y eso se diferencia del cupo vasco y la aportación navarra, seguiría aportando a la solidaridad interterritorial, lo que es seguro es que una cantidad menor de la que aporta ahora mismo. En todo caso, limitada por el ejercicio del principio de ordinalidad. Esto no se entiende muy bien porque ¿qué principio de ordinalidad podríamos tener con Cataluña si Cataluña sale del régimen común de financiación? No va a estar dentro del sistema. Bueno, pues es un poco ambiguo. También nos habla de desarrollar la Agencia Tributaria de Cataluña y que ejerza las competencias que ahora mismo ejerce la EAT en Cataluña, y también gestionar y ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, ¿no? Un mayor control a lo que el Estado invierte en Cataluña. Por ello, una vez salió esta propuesta, desde Castilla-La Mancha nos vimos obligados a ver cuál sería el impacto en nuestra comunidad del hecho de que una de las tres principales aportadoras al sistema saliese del régimen común de financiación. Para ello, hemos utilizado una ventana de 3 años, el año 2020, que fue un año con fuerte impacto tributario, que sería nuestra ventana optimista. El año 2021 sería una ventana intermedia prudente, y el año 2022, que es un año récord de recaudación tributaria, que sería nuestra ventana pesimista, es decir, cuánto más perdería Castilla-La Mancha. Para ello, desde lo que hicimos al principio es calcular cuánto habría aportado Cataluña al sistema de financiación de manera neta, es decir, la diferencia entre su capacidad tributaria y lo que recibe, ascendido hasta el año 2022, desde el año 2009, a 20.600 millones de euros. Bueno, pues Castilla-La Mancha es una comunidad receptora y ha recibido unos 17.900 millones de euros, es decir, prácticamente Cataluña ha aportado lo que ha recibido Castilla-La Mancha. Claro, en primer lugar, tenemos que evaluar si Cataluña se queda con todos los tributos. Fijaos, si se queda con todos los tributos al 100%, incluidos sociedades, lo recaudado en Cataluña en el año 2022 se quedaría con 50.900 millones de euros. ¿Cuánto se queda ahora mismo del sistema de financiación? 29.300 millones de euros. Habría una ganancia directa, sin contar lo que aporta el Estado por los servicios que sigue prestando en Cataluña y la aportación a la solidaridad, habría una ganancia neta de 21.650 millones de euros. Por ello, vamos a evaluar qué impacto tendría en Castilla-La Mancha, ¿no? Respecto a qué? Al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global.
porque son los dos únicos fondos cuya dotación está compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Sí habría impacto para los fondos de competitividad y cooperación, pero en este caso el riesgo estaría en que el Estado fuese incapaz de mantener la aportación que realizan los fondos como consecuencia de los recursos que pierde de Cataluña, ¿no? ¿Qué ocurre con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales? Pues aquí en este caso se ven resentidas tanto la aportación del Estado, porque como vemos en la tabla central, el ITE, que es la medida de actualización que utilizamos para ver la evolución de los ingresos tributarios y para ver cuánto aporta el Estado, se ven muy resentidas si el Estado deja de recaudar en Cataluña. Y también, evidentemente, perdemos la aportación que actualmente realiza Cataluña al fondo. Por ello, pasamos de una dotación del fondo que oscila entre los 67.900 millones de euros y los 90.681 millones de euros, entre una ventana optimista y pesimista, y la dotación actual con Cataluña, que oscila entre los 86.400 millones de euros y los 113.700 que se aportaron en el año 2022. ¿Qué ocurre? Que hay una pérdida importante de recursos, de en torno al 20%. ¿Qué tendría que hacer el Estado si quiere mantener esa aportación adicional? Bueno, pues es que tendría que incrementar su aportación, prácticamente multiplicarla por 1,5, ¿no? Entre 140 y 682%. Claro, esto respecto a la dotación del fondo. Se reparte, como ya dijimos, conforme a la población ajustada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que debemos decir es, vale, evidentemente Castilla-La Mancha mejora su participación en la población ajustada, no existe Cataluña, ¿no? Pasa de un 4,78-79 a un 5,76-77 más o menos, ¿no? Pero a consecuencia de que el fondo reparte mucho menos recursos, hay una pérdida directa de recursos para Castilla-La Mancha que está entre los 221 y los 261 millones de euros, ¿no? Más o menos un 21% de la transferencia actual que el fondo realiza a la región. También hay impacto, aunque menor, en el Fondo de Suficiencia Global. La pérdida de recursos por parte del Estado provocaría que Castilla-La Mancha perdiese entre 9 y 20 millones de euros anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que la financiación singular de Cataluña provocaría más o menos la pérdida directa de unos 250 millones de euros anuales para Castilla-La Mancha. Todo ello teniendo en cuenta los condicionantes de la simulación que hemos realizado, pero sí es cierto que en Castilla-La Mancha, aunque parezca un impacto modesto, supone 118 euros por habitante ajustado, es decir, un 4% menos de financiación homogénea por habitante ajustado, pero una comunidad que ya está mal financiada por el sistema de financiación, que ya se encuentra por debajo de la media junto con Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Claro, pero el principal de los problemas no es la pérdida de financiación para Castilla-La Mancha, sino lo que el Estado, un Estado ya no sobrante de recursos, deja de recaudar en Cataluña. Fijaos, el Estado deja de recaudar en Cataluña más de 50.000 millones de euros. Entonces, ¿cómo va a garantizar el Estado la aportación que realizan los fondos del sistema? Por ello, nuestras conclusiones van un poco en esa línea, de que la financiación singular, en caso de materializarse, atentaría a la solidaridad interterritorial, no habría menos fondos disponibles para distribuir hacia las comunidades menos favorecidas, como es el caso de Castilla-La Mancha, comunidades receptoras netas del sistema de financiación. Habría impacto desde el punto de vista de la equidad horizontal. Cataluña pasaría a disponer de una financiación per cápita claramente superior a la de cualquier otra comunidad de régimen común. Bueno, pues habría aquí una posición ventajosa, no derivada de mayores necesidades ni de un esfuerzo fiscal extra, sino de una excepción, ¿no? de un carácter bilateral de la propuesta. Y también desde el punto de vista de la suficiencia financiera, evidentemente el Estado se vería afectado. Por ello, la propuesta de financiación singular para Cataluña es un error económico y político. Pensamos que desde el punto de vista de un modelo integrador deberíamos centrar el sistema de financiación autonómica en adecuar el modelo existente a la necesidad de todas las comunidades autónomas, es decir, deberíamos ir a un modelo con una nivelación total o casi total y simplificarse hacia un único fondo de nivelación que garantice la prestación de servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad en todo el territorio español. Por ello, y no menos importante, también deberían revisarse los sistemas de concierto y convenio, y adaptarlos, ¿no? Y que aporten a la solidaridad interterritorial. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya resultado interesante y quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, comentario o sugerencia. Muchas gracias.